Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros la arquitecta Lucía Ledesma Martínez, la decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Le agradecemos la amabilidad, la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Arquitecta, que un saludarla, muy Buenos amable. ¿Cómo está? días, José, y a todos los radioescuchas. Sí, sobre todo en esta circunstancia, ¿no? Porque desde el Colegio de Arquitectos del Perú, ¿cómo están analizando esta situación que se está presentando en el país, ¿no? Lluvias intensas, pero esto es recurrente año a año. Es recurrente, José, porque nosotros tenemos un tema de déficit. No hacemos planificación urbana hace muchos tiempos. Y el tema de los desastres naturales tienen su periodo de retorno, ¿no? Si ocurrió en algún año, tienen hasta 500 años, vuelven a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Hay zonas en donde el río, el Huayco, tiene su cauce. Y entonces, ¿qué han hecho? Como no se ha visto ese tema de planificación urbana, se han asentado. Entonces, a la hora que viene el fenómeno, va a tomar su cauce. Y entonces, efectivamente, si en vez de 30 metros que tenías que dejarle, le dejas 3, imagínate todo el daño que se hace pues a la población, ¿no? y a la infraestructura. Lo que usted nos señala es bastante delicado. No tenemos una política de planificación urbana, no tenemos una política preventiva. Entonces, ¿estamos expuestos gran parte del país a estos riesgos constantes? Exactamente. ¿Por qué es importante la planificación urbana? Tanto alcaldías como gobiernos regionales administran o una ciudad o un territorio. Y uno no puede ir a ciegas a administrar. Un plan de desarrollo urbano es como un FODA, ¿no? ¿Qué es un FODA? Veo mis fortalezas, mis oportunidades, mis amenazas y hago mis acciones. Entonces, si yo no conozco el territorio que voy a administrar, o yo no conozco la ciudad que voy a administrar, lo único que hago es apagar incendios. Y lo que generamos son pérdidas económicas, ¿no? En vez de generar desarrollo, ¿no? Entonces, este tema del punto de la planificación urbana, aunque muchos digan que no, es muy importante, porque ahí nosotros lo que hacemos es, oye, hay zonas de riesgo, pues en esta zona no, hacemos zonas de amortiguamiento, que son los parques lineales que se pueden hacer. Se ha querido retomar esto, pero como hemos tenido una cultura de no planificación, revertir eso es mucho más costoso porque hay que reurbanizar, hay que reubicar, hay que reasentar a la gente. Y no solamente eso, sino que igual los servicios, ¿no? O sea, me está saliendo mucho más caro yo reorganizar el espacio que si lo hubiese hecho desde el inicio, Ahora, ¿no? ¿qué responsabilidad tienen los municipios en este proceso de planificación urbana? Porque siempre cuando hacemos las consultas en distintos puntos del país donde ocurren estas desgracias, lo que te dice es, sí, nosotros tenemos viviendo hace 20 años acá, pero los permisos, ¿quiénes se otorgaron? Exactamente, como no tienes una planificación urbana y no conoces tu territorio, no conoces dónde están tus amenazas, efectivamente dices, bueno, yo doy porque ahí está la gente, tengo que formalizarla. Hay sitios en donde no deberías formalizarla, porque como ya les comenté, los fenómenos pueden regresar en 500 años. Y justo en estos momentos llega el tema de 500 años. Además, ahondado que tenemos un cambio climático, que ya no sabemos el tema del control de las temperaturas y eso, es que nosotros debemos aprender de nuestras culturas milenarias. Tenemos Chan Chan, ¿no? Tenemos Caral, tenemos Machu Picchu, y hay muchos de ellos que realmente conocían el territorio. Por eso que están y los vemos que perduran en el tiempo, porque sabían cuando había inundaciones, lluvias, sequías, y entonces ellos planteaban alternativas sobre cómo asentarse en la naturaleza. Eso de ahí lo hemos perdido. La planificación urbana existió porque existía el Instituto Nacional de Planificación, que se hacía la planificación a nivel de todo el Perú. Y ahora los municipios lo tienen, ¿cómo se llama? Normado en la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero muchos dicen, es muy costosa, es muy cara, pero el Estado ha dado un mecanismo. En octubre del año pasado han aprobado lo que es la ampliación del alcance de obras por impuesto. Entonces ahora
hay dentro de obra por impuesto que se pueden financiar servicios y entre ellos los estudios de planificación urbana y rural, porque no hay que olvidarnos también de la parte rural, catastro, que eso nos va a permitir a nosotros cómo reordenar las ciudades. Nuestra invitada en esta oportunidad, la arquitecta Lucía Ledesma Martínez, la decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Estoy viendo que ustedes están ofreciendo su apoyo técnico, profesional a los distintos gobiernos, a las regiones, gobiernos locales, justamente para, de una otra manera, brindarles el apoyo técnico, brindarle un poco asesorías en estas circunstancias que atraviesa el país. Sí, tenemos más de 36.000 arquitectos en todo el Perú. Son más de 24 regiones. Ya por decirle, en el caso de Lambayeque, el decano regional de Lambayeque, el arquitecto Ramón Ciancas, ya está al servicio en el Centro de Operaciones de Emergencia de la regional, dando ahí el soporte para poder ver qué es lo que se hace en este caso de emergencia. Y por eso le decimos, hay gente que está capacitada, necesitamos, así como en el COVID, consultaron al colegio médico y a los especialistas, consúltenos a nosotros también, el Colegio de Arquitectos del Perú. Tenemos bastantes profesionales que también están capacitados en temas de riesgos, ¿no? Otro tema que también se aprecia en los últimos años es la falta de tema de seguridad hídrica, el tema de falta de gestión en el tema de agua, pero también tenemos carencia de infraestructura. Le voy a situar varios casos. Mira, lo que ocurre en Cajamarca. Cajamarca es una región altoandina, tiene pisos por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando llueve de manera torrencial, se pierde mucha agua que se desperdicia al océano. El caso de Piura, donde nos están escuchando en estos momentos. También las zonas altoandinas, Huancabamba, Ayabaca. Por lo consiguiente, llueve torrencialmente, todo el agua se pierde, pero genera mucho daño, huaicos, deslizamientos, inundaciones, etcétera. Lo que está ocurriendo en otras localidades altoandinas del país. Y ahí nos encontramos, así como usted me mencionaba hace unos instantes el tema de la falta de planificación urbana, no tenemos infraestructura hídrica para mitigar estos temas, ¿no? Lo cual podría servirnos para la cosecha del agua, ¿no? Lo que le llaman siembra y cosecha de agua, ¿no? Eso no ocurre. Lo que pasa es que la parte rural no se ha tocado mucho. Generalmente siempre se concentran en las ciudades, pero tenemos que complementar con la parte rural. Entonces ahora incluso la tendencia en la política nacional, que no solamente sea parte urbana, sino urbano-rural. ¿Por qué? Porque la mayoría de municipios son urbanos-rurales. Entonces estamos generándose lineamientos para poder nosotros también ver cómo hacemos en la parte rural, tener esas actividades, programas y proyectos que nos permitan, lo que usted dice, ¿no? Captar los recursos para poder repotenciarlos y reutilizarlos, sobre todo en el tema de la agricultura, ¿no? Somos un país agrícola, tenemos unas especies, ¿no? Ricas, ¿no? Por eso en el tema de la gastronomía, ¿no? La cantidad de papas y todo, y entonces tendríamos nosotros efectivamente que promocionar en la parte rural cómo es esta infraestructura, por dónde va a ir, conociendo nosotros el territorio. Ahora, en estas circunstancias, ¿es necesario el reasentamiento de ciudades que están en riesgo? En algunos casos sí. Mire, yo he sido directora de proyectos y programas de vivienda y urbanismo del Ministerio de Vivienda y llevé a mi caso todo lo que era emergencias. Y llevé el tema de reasentamiento. Pero la norma de reasentamiento tiene que corregirse para poder atender a todos. En el caso de Ubinas, que teníamos el tema del volcán, entonces el programa dice yo te reasiento, ¿no? Pero solamente hablaban de la población. Y la población decía, yo no me voy sin mis animalitos, porque ese es el sustento diario de hábitat, mi familia, ¿no? Yo acá le doy leche a Leche Gloria, vienen, ¿no? Y entonces usted me quiere reasentar a kilómetros, ¿no? Y en esos kilómetros, ¿cuál va a ser mi medio de supervivencia? Entonces, tenemos la norma,
pero tenemos como más de 10 años tratando de reubicar a la gente. Es un proceso no tan rápido, tampoco es tan fácil, porque tú no puedes dividir familias, dividir la parte económica de ellos. Entonces es prácticamente uno a uno solucionarles el problema, ¿no? Pero de que sí se debe reasentar, se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque como le dije, si es que antiguamente en 30 metros escurría los huaicos, escurría las lluvias, ahora les han dejado solamente 3. Entonces, ¿qué hace? Lo que va a hacer el fenómeno, la lluvia, el huaico, es buscar su propio cauce, ¿no? Y ahí es donde tenemos problemas porque tenemos infraestructura que no debió estar ahí. El otro tema, ¿no? O sea, a raíz de los eventos registrados en el Perú en los últimos años, en el año 2017, ¿no? Quizá el evento más recordado en el norte del país, ¿no? Piura, Lambayeque, La Libertad, Tumbes afectadas. Se crea en ese momento la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Se habla de un desembolso económico por encima de los 5.000 millones de soles, ¿no? Se anunciaron un conjunto de obras, un conjunto de mejoras, ¿no? Sobre todo para la mitigación y mirando hacia adelante de manera preventiva, pero también un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Esto no se ha cumplido. Uno va a Piura, en realidad hay muchas quejas. Uno va a Tumbes, ocurre lo propio. Baja a Lambayeque, y usted acaba de mencionar, Lambayeque es una ciudad en realidad que no ha tenido ningún tipo de infraestructura en los últimos años, ni qué decir de La Libertad. Años después hemos creado la ANIN, que es la Autoridad Nacional de Infraestructura, también anunciando que hay presupuesto y todo esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Tenemos en el papel planes, tenemos en el papel proyecciones, pero en la práctica esto no se cumple. No, el tema es que todas las normas están dadas para que sean atendidos toda la gente que está formalizada. ¿Ya? Pero en nuestro país hay mucha informalidad. Entonces, aquellos asentamientos que se han, como dicen, asentado informalmente, no pueden ser atendidos. Porque la norma te permite, o sea, yo voy a formalizar o voy a atender a todos los que están formalizados, a todos los que han cumplido la ley, ¿no? Pero cuando uno llega al sitio, y yo le digo, porque a mí me ha pasado, ¿no? Solamente atendía al 30%. Como le digo, en estos proyectos que teníamos de atender desplazamientos, ¿no? Claro. El tema de reubicar a las familias. Incluso hay mucha gente que no tiene documentos, que yo no tengo DNI, que mi DNI con el tema de la partida de nacimiento de mi papá no está. Entonces, ¿cómo te ayudo?, le dicen. Entonces, hay un gran grupo que están informales. Y a esos informales realmente no se los atiende porque dicen, no, la norma me permite que solamente lo haga al tema, y si quiero atender a esos informales tengo que sacarlos por acá, pero también tienen informalidad documentaria, ¿no? No, que yo soy parte de la familia, ¿y dónde está? No coincide el apellido, no coinciden los nombres, no, que yo soy su hija, pero hay a veces esa falta de información. Entonces, no, yo no te puedo atender a ti porque tú no perteneces a esa familia. No, pero documentariamente es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, por eso mismo que hay que conocer la realidad del país. Porque a mí a veces me ha dado impresiones de que las normas las hacemos sin conocer la realidad. Yeah. Entonces, a la hora que vamos a aplicarla, no la podemos aplicar solamente a un grupo. Entonces, siempre desde Pisco, ¿no? El tema del fenómeno del niño siempre se va a ir quedando un grupo porque no ha podido cumplir con todos los requisitos que la norma establece, porque no los han considerado. Entonces, lo que tenemos que hacer a los futuros congresistas, ¿no?, los diputados y senadores, que realmente puedan conocer la realidad del país. Porque en verdad yo como técnica no he podido aplicar algunas normas. Solamente he podido atender a un grupo, pero se va quedando todo ese grupo y efectivamente lo que has hecho solamente es, como dicen, un apague incendio, pero no soluciona el problema. Sigo teniendo a la gente en, ¿cómo se llaman estas fajas?, ¿no?
sigo teniendo la gente que se le cayó la casa pero no la puedo reconstruir, ¿no? Entonces, porque no puede acceder a los bonos, porque no tiene toda la documentación que la norma y los requisitos que la norma me permite. Entonces tenemos que ver esa realidad, porque al final no estamos solucionando en sí los problemas que se están presentando. Incluso se han presentado en provincias algunos temas donde querían que el hospital siga en el mismo lugar y por razones de estudio decían no, tienen que reubicarse y la población se resistía a eso, o la escuela, ¿no? Entonces, esto ocurre permanentemente. Exactamente, pero es que ahí falta el acompañamiento social, porque no solamente a un tema de cambio de infraestructura, porque a la hora que tú le vas a cambiar la infraestructura, prácticamente les cambian hábitos, les cambian modo de vivencias. Entonces, lo primero que hay que hacer es, yo voy a cambiarte el modo de vivencia. Pero tengo que conversar con la gente, oye, mira, te la cambio así, te cambio así, entonces ellos progresivamente van asimilando que realmente va a ir al cambio. No, de frente dicen, ya, te tienes que cambiar. Y entonces la población dice, ¿y por qué? Lo que le estaba comentando Dubinas, ¿no? Yo no me voy sin mi vaquita, yo no me voy sin mi burrito, ni mi carnero, ¿no? No, es que déjelos ahí, usted, hay que salvar la vida es primero. Entonces, ese modo de convivencia, ese modo nuevo que tú vas a hacerlo, tiene que ser el tema de cambio progresivo. Pero ese tema social es muy importante y no se aplica en estos casos, ¿no? Dicen, no, radicalmente tienes que hacer esto. Y por eso que los asentamientos son muy largos. Hay experiencias internacionales que se han demorado hasta 10 años en reubicar a todos. ¿Pero por qué? Porque el reasentamiento es uno a uno, prácticamente, ¿no? Claro, además es una realidad de que muchas veces responde a la propia localidad, responde a la propia zona, que es diferente a lo que puede ocurrir tanto en costa, como en sierra, como en selva. Diferente, y cada uno tiene diferentes formas de convivir y de actuar, ¿no? Entonces, en Puno no puedo decir que sea lo mismo que en Moquegua, ni tampoco que en Piura sea igual que en Lambayeque, ¿no? Así es. Entonces cada uno tiene su propia realidad, pero a veces no los escuchamos, a veces no les preguntamos y entonces sacamos una norma y finalmente esa norma no nos es aplicable. Por decirle, yo le decía en la ley de habilitaciones urbanas, decía vamos a hacer el fondo municipal, pero destinar terrenos en las nuevas urbanizaciones, claro, para poder hacer reasentamiento. ¿Dónde están algunos de los desastres? En la zona rural. Sí. Y entonces, ¿yo cómo voy a hacer el reasentamiento? Tengo terreno, sí, pero en la zona urbana. ¿Qué es lo que no tiene? Que la gente en la zona rural no va a ir a la zona urbana porque les estás moviendo todo su sistema social y económico. Quiero pedir otra opinión respecto a la carretera central, que es un tema también, o sea, que ha generado en los últimos meses bastante discusión, ¿no? Sobre todo el ofrecimiento de hacerlo gobierno a gobierno y ahora nuevamente se habla de la posibilidad de que se recomponga esa modalidad. ¿Cuál es la opinión técnica que tienen ustedes como Colegio de Arquitectos? Bueno, lo que hay que hacer es un poco estudiar qué es lo que ha funcionado, ¿no? ¿Ya? En el caso de la carretera, de Juegos Panamericanos, nos dieron un encargo, pero nosotros no teníamos la infraestructura para ese tipo de disciplinas deportivas. Entonces, nosotros necesitábamos mucho de la experiencia de los países que efectivamente ya tenían infraestructura deportiva de esa alta categoría para que nos pudieran transmitir a nosotros y poder tener toda la sede que era para Lima en el 2019. Sin embargo, cuando ya se ha comenzado a hacer el tema de quebradas, de carreteras, de hospitales, nosotros sí somos especialistas. Entonces, cuando ha venido, en el caso de ANIN, de gobierno a gobierno, hemos tenido mayores tiempos, porque efectivamente el otro gobierno que viene tiene su experiencia, su realidad en su país. No. Y la realidad de nuestro país es completamente distinta, incluso la geografía y los cambios de clima, ¿no? Entonces el tema es que para la adaptación, por eso que hay el tema muchas veces a veces de las demoras.
Tenemos muy buenos profesionales en el Perú, ¿no? Tenemos también el Colegio de Ingenieros, que también tiene sus especialistas, ¿no? Entonces, el tema es que hay que analizar bien, el Estado tiene que analizar bien cuál sería la mejor modalidad para llegar al fin en el menor tiempo posible, ¿no? Lo hicieron en Juegos Panamericanos, perfecto, ¿no? Y lo llegaron porque esa era la fórmula, pero esa fórmula no se puede aplicar a todo proyecto, ni tampoco se puede aplicar en todas las partes del Perú. Entonces, lo que se analiza, generalmente yo soy gestora de proyectos, es qué modalidad me va a ayudar a que yo tenga en el menor tiempo, ¿no?, solucionado con ese proyecto, ejecutado, ¿no? Y voy analizando efectivamente si lo voy a hacer obras por impuestos, lo hago a través de gobierno a gobierno, lo hago con el proceso pues que tengo de ley de contrataciones, y entonces voy viendo qué es lo que llega primero, ¿no? Y esa es la evaluación que hay que hacer. Yo no sé si han evaluado, porque eso de que yo propongo una cosa y retrocedo otra, significa que no ha habido un estudio previo para ver cuál es la mejor modalidad en la cual yo puedo tener esa infraestructura en el menor tiempo, ¿no? Muy bien, arquitecta Lucía Ledesma Martínez, un gusto tenerla acá en Estudios. Muchas gracias, José, por la invitación. Y será motivo para seguir conversando, sobre todo para que nos siga ilustrando qué medidas podemos tomar en medio de toda esta emergencia que, según como anuncian las instituciones especializadas, se va a prolongar por varios meses en nuestro país. Sí, así que y pueden venir otros años, ¿no? En efecto. Hay que prepararnos. Le agradezco la amabilidad. Muchas gracias, José. Estuvo con nosotros la arquitecta Lucía Ledesma Martínez, decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú.